finales del siglo XVIII, una época que el pintor Francisco de Goya retrató como cuna de la ignorancia y el fanatismo en España, existió un alma inquieta que soñó con cambiar el mundo. Sus ideas fueron clave para la reivindicación de los derechos humanos y sus salones y jardines, un pequeño microcosmos donde se reunían artistas, literatos y hasta políticos, y ella, la reina entre todos. Un lugar donde se hacía lo que a ella le gustaba, sus caprichos, su capricho. Pero ¿qué son los caprichos, más allá de los antojos y esnovismos de una dama noble? ¿Y cómo puede reflejar un jardín la personalidad de su dueña? ¿Es posible combinar un espacio de puro divertimento y belleza con uno de erudición? ¿Y cómo miró el pintor Francisco de Goya este jardín? ¿Y a la dama que lo creó? En este capítulo lo conoceremos. Estamos en una de las pocas quintas de recreo que rodean Madrid desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Si en aquella época María Josefa Pimentel, duquesa de Osuna, te invitaba a venir aquí, era que pertenecías a la crème de la crème, como decían en la admirada Francia. Ella, emulando los jardines de la reina María Antonieta, fue la creadora de un espacio lleno de folies o caprichos, pequeñas edificaciones fantasiosas que pretendían que caminar por aquí fuera todo un espectáculo. Estamos en el barrio residencial de la Alameda de Osuna, al noreste de Madrid, entre el pueblo de Barajas y el aeropuerto. Lo primero que me llama la atención a estas horas de la mañana es el tremendo frescor. Aquí huele a verde y se pueden oír los pajaritos cantando. Yo ahora mismo me imagino por aquí a los majos y a las majas que pintaba Goya caminando entre los setos. Se nota que el Capricho fue un lugar muy querido y que es un espacio delicado. De hecho, solo está accesible al público los fines de semana, como un museo. Ahora mismo estamos en esta plaza de cipreses, donde hay dos columnas rematadas por esculturas. Aquella de allá es la escultura de Atenea, que recibe a los visitantes de cara, y esta de aquí es la escultura de Perseo, que los despide. Al conjunto también se le llama popularmente los duelistas, porque entre las dos columnas se mide la distancia, que era habitual en los duelos y lances de honor de la época. Bueno, esto de los duelistas seguramente fuera una leyenda. Lo que sí es cierto es que María Josefa Pimentel era una mujer de armas tomar y no creo que nadie se batiera en duelo con ella. Lo que sí es cierto es que hay una pequeña anécdota que os quiero contar. Una vez vino aquí el embajador de Francia, que era un tipo que tenía fama de ser un poquito tacaño, ¿no? Entonces se le cayó un día una moneda aquí, al suelo, y María Josefa cogió un fajo de billetes y los prendió para iluminar su búsqueda. Fijaros, ¿no? Más chula que un 8. La arquitectura y el paisajismo están llenos de efectos ópticos o trampantojos, y en este jardín hay varios ejemplos de ello. Esto que veis aquí puede parecer una avenida sin el mayor misterio, sin embargo es una estructura trapezoidal que en realidad lo que hace es acentuar la perspectiva. Voy a ver si os lo explico mejor aquí. Bueno, en realidad las dobles líneas de setos que veis, que parecen paralelas, no lo son. Digamos que están juntas al final y más alejadas aquí, en esta parte de aquí del principio. Y ahí al final lo que consiguen es poder enfocar la mirada hacia esa estatua blanca y al fondo el palacio, que parece que está mucho más lejos de lo que en realidad está.
En 1783, los duques de Osuna compraron unos terrenos con casa de labor, huerta y varios edificios. Pronto comenzó la construcción de un palacio cuadrangular con torreones en los extremos. La propiedad poseía 250 hectáreas, con 19 dedicadas a un jardín del que se ocuparía exclusivamente la duquesa. El nieto de la duquesa instaló aquí este busto para alabar un poco las virtudes de su abuela. Y aparece aquí un texto en latín a María Josefa Pimentel por su grandeza de espíritu, alabando todas sus virtudes, un panegírico hacia la figura de la duquesa. María Josefa Pimentel era 4 veces grande de España y las crónicas de la época la situaban como una de las mujeres más influyentes junto a otras 2, la reina María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, y la duquesa de Alba, la musa de Goya. La duquesa quería un jardín variado y el primer diseño de jardín se lo encargó a Pablo Bouteloup. Pero muy pronto la duquesa le despidió porque no quería compartir al jardinero de la reina. Así que contrató a 2 franceses en exclusividad, a quienes obligó a marcharse de España una vez hubieran terminado sus trabajos aquí en la Alameda de Osuna. Fijaros qué sitio más maravilloso. Los pinos, los cipreses por allí al fondo. Son enormes, altísimos y nos están marcando los puntos de referencia del jardín. La verdad es que son impresionantes. En el Parque del Capricho, la duquesa, fiel a su carácter cosmopolita y siguiendo la moda del momento, creó un jardín donde se mezclaban estilos diferentes. Unas zonas simétricas integradas por setos recortados delante de la fachada oeste del palacio, que respondían a un jardín más ilustrado, y al otro lado, uno más libre, formado por grandes árboles y largos senderos. Más o menos como esto que os voy a dibujar aquí. Dentro de la configuración triangular del jardín se establecía un acceso por este punto, el palacio se situaba en este otro punto, un gran eje organizaba el conjunto y la zona organizada, el jardín francés, los parterres, los organizaba en este punto y el orgánico, el pintoresco, el paisajista en este otro punto de aquí. El contraste del jardín anuncia el cambio ideológico que vendrá más tarde y donde triunfará la pasión por encima de la razón. En Europa, los jardines ya comenzaban a reflejar el imperio de los sentimientos y las sensaciones, y la duquesa, asidua viajera, más en sintonía con el pensamiento europeo, era una avanzada en España para su época. Estos jardines paisajistas o pintorescos estaban íntimamente relacionados con la poesía, la filosofía y la pintura. He visto una perspectiva muy bonita del jardín, en que se ve realmente unas características muy típicas de este tipo de jardín, que es un tipo a modo inglés. Sí. Este jardín, ¿no? Con sus características como son las ondulaciones, el terreno desnivelado, las suaves colinas, la variedad de los árboles altos entre tanto, ¿no? Ese es absoluto como un cuadro de una pintura paisajista, en este caso pintoresca,
casi con los términos clásicos, ¿no? Tenemos los árboles aquí en el primer término y luego las sombras y ese claro, ¿no? Conduce a la mirada al fondo. Eso es típico en un cuadro. Está inspirada, ¿no?, en esta pintura inglesa, quizás. Está, ¿no?, inspirada en el jardín inglés. En el jardín inglés. Tipo de jardín viene de inglés. Aquí se ve esos paisajes típicos, ¿no? Con esa suavidad además, ¿no? Y el desorden, ¿no? Esa es la naturaleza pura. Bueno, la duquesa de Osuna era mecena de Goya, una de las más importantes. La duquesa de Osuna le coge a su sitio, ¿no? Y Goya era una temporada feliz. 2 años más tarde, 7 cuadros, ¿no?, para la Alameda, eso es mucho. Sus paisajes son sublimes porque lo que cuenta, ¿no?, son historias en los que pasa algo horrible. Ya. ¿No? Y por eso estamos ya en otro tipo de paisajes que es un paisaje sublime. Claro, sublime, especialmente emocionantes, ¿no? Lo que a él le ha interesado es la naturaleza también del hombre, ¿no? Eso es su gran, lo que le distingue de otros, ¿no? Hay otro tipo de belleza. Ya. Es la belleza del desorden, ¿no? Eso es lo sublime. Lo que algunos sociólogos hoy llaman el efecto wow, ¿no? Ya, el efecto wow. Y estos paisajes sublimes eran muy de moda. Y lo interesante era el inicio, ¿no?, de nuestra ansia por imágenes cada vez más espectaculares, ¿no? Por aquí se sube al gabinete de países, donde estaban colgados los cuadros de Goya, y si nos asomamos por aquí, vemos un cuadro espectacular, un lugar desde donde te sientes un poco importante. La duquesa de Osuna fue un referente para las mujeres de la segunda mitad del siglo XVIII. Es la primera presidenta de la Junta de Damas de la Sociedad Económica Matritense. Pone en marcha iniciativas sociales como dar asistencia y educación a los pobres, fomenta campañas de higiene y vacunación y funda escuelas para mujeres que, según sus propias palabras, deben fomentar el talento de las muchachas que están privadas de los medios necesarios para cultivarlo. Mirar las uvas. En este templete tenemos aquí la escultura de Baco, pero originalmente estaba previsto la colocación, la instalación de la escultura de Venus, una escultura que establecía una relación directa con aquella de allí, que es la escultura de Saturno, estableciendo, bueno, pues un vínculo entre la pasión y la razón, entre el hombre y la mujer. Este jardín nos habla. Para el pensador Jean-Jacques Rousseau, el jardín debía ser reflejo del Edén, el lugar perfecto, el país de la ilusión, y a la vez mostrar la personalidad del propietario. En la España del siglo XVIII, leer a Rousseau estaba prohibido por la Santa Inquisición, pero la duquesa de Osuna tenía un permiso especial para leer todo lo que le viniese en gana. En su biblioteca había más de 60.000 libros. Qué sendero mágico y misterioso. Los arbustos en el Jardín del Capricho cumplen una función muy importante. Y estos lilos, en concreto, tienen una doble función. Por un lado, tienen una función ornamental, generando estas cúpulas de paseo, y por el otro nos están marcando los senderos y los caminos, los límites. Unos caminos que estaban pensados para que el visitante se sorprendiera con la aparición de una serie de edificios de recreo o caprichos, algo parecido a nuestros parques temáticos.
¿Eres tú la Venus de este capricho? No, por supuesto que no. Esta, ¿no? Sí, esta es la Venus del jardín, es la Venus del abejero, que este es el capricho del jardín dedicado a las abejas. Y aquí estamos dentro de la parte un poco racional, un poco, digamos, seria, clásica del jardín. El jardín tiene una parte ilustrada y una parte más pastoril, más de bosque, más natural. Y estamos en la parte ilustrada y en el corazón de esa parte ilustrada, que es esta construcción tan particular, dedicada a la observación, al estudio de las abejas, ¿no? Son estos insectos que tienen este nivel de orden, de cultura, muy típico de la ilustración, de las ideas fisiocráticas, de la vuelta a la naturaleza. Yo creo que aquí hay aspectos que se reflejan en todo el jardín, ¿no? Como Sí. esa dualidad entre la verdad y la mentira, la pasión y la razón. Tenemos el mármol auténtico, tenemos los estucos, ¿no? Tenemos un poco las flores artificiales. Esta cúpula tan preciosa, con estos encos acetonados, en forma hexagonal, como lo hacen las abejas con sus flores, que cada una es diferente, son todas diferentes. Las abejas entraban por esos agujeritos que veis ahí al fondo, que se llaman piquetas, y por ahí entraban y hacían los panales colgados del techo. Daba miel a las señores que venían aquí a oír música, a leer poesía, a un montón de actividades culturales que la duquesa desarrollaba, y observaban a las abejas. Estaban sentados aquí en este pasillo, con unas sillas, Claro, mirando, escuchando música. y era muy famosa la miel de aquí, la vendía la duquesa y sacaba buenas perras de la venta de la miel. ¿Esto qué es? Esto es un foso de agua. No lo tenemos con agua ahora, pero este foso estaba lleno de agua para proteger a las abejas de otros insectos. En el siglo XVIII traían el agua a las ciudades. En Madrid hay un montón de viajes de agua y la duquesa se construye los suyos para ella y para tener agua en el jardín y poder regar el jardín. Entonces, este es el primer viaje de agua que viene de donde estaba Esto Juan forma Carlos parte I, y el desagüe de ese viaje de agua se llenaba este foso. Luego hay otro estanque un poco más abajo que llenaba otro estanque. Son galerías subterráneas que se hacían excavadas en el suelo y que recogían el agua de percolación. En la parte más alta del cauce de la guía topográfica se colocaban los primeros caminos y luego iban recogiendo el agua de percolación y lo traían al jardín. Y como eso no pasaba siempre, porque era cuando llovía, pues había una serie de depósitos que almacenaban el agua para las épocas en que no se llovía. Para conseguir el efecto teatral del jardín, la duquesa contrató al escenógrafo italiano Ángel María Taddei. Entre sus caprichos había una ermita con ermitaño incluido. Su misión, llevar túnica, barba larga y rezar por los duques día y noche. Aunque los rezos no sirvieron de mucho. Llegó la Revolución Francesa. Las invasiones napoleónicas provocaron la guerra en España y la duquesa tuvo que marcharse a Cádiz mientras confiscaban su precioso jardín. Las melodías del maestro Boccherini, músico de cámara de la duquesa, y que tan presentes estuvieron en estos jardines, dejarían de escucharse aquí durante mucho, mucho tiempo. Aquí, de repente, uno se siente como en otro mundo. Esto, en la época, era la última moda: fomentar el exotismo, viajar a lugares muy lejanos dentro del mismo espacio del jardín. Este puente de estructura metálica y de estilo oriental fue uno de los primeros que se construyeron en España, y junto con ese pabellón de cañas de bambú forman un conjunto de arquitectura efímera, que no tienen cimentación y que probablemente estuvieron pensados para un momento concreto, para un lugar concreto, y seguramente pensados para desaparecer en breve. Sin embargo, aquí, a día de hoy, todavía están.
tiempos había aquí un militar autómata que cuando venía un personaje ilustre al jardín, ¿no?, activaba un cañón, ¡bum!, y hacía estallar una bomba. Me gusta a mí pensar que cuando se produjo la restauración borbónica y regresó la añoradísima duquesa, se produjeron un montón de cañonazos al mismo tiempo. Tras la guerra, la duquesa le dio un segundo impulso al Jardín del Capricho y en 1815 construyó este casino de baile. En el interior del casino de baile se alternaban los vanos y los espejos, y esto creaba un ambiente mágico que en las noches de verano era utilizado por las orquestas, que se reunían aquí, se abrían las ventanas y la gente bailaba ahí fuera, junto a los jardines de flores, y el aroma llegaba hasta aquí, y uno se sentía embriagado, se encendían las luces, etc. El sonido del agua y de la orquesta hechizaba el ambiente. A su regreso a Madrid, la duquesa tuvo también particular cuidado con la vegetación. Su idea era no solo crear un jardín de gran belleza, sino organizar un espacio según las leyes fisiocráticas, es decir, armonizar las leyes humanas con las de la naturaleza. O lo que era lo mismo, aplicar sus ideas reformistas mediante la construcción de viveros, huertas e invernaderos. Pues mira, estoy haciendo esquejes de una planta histórica del jardín, que es el Rhododendron ponticum. Y tú tienes el trabajo más importante del jardín, ¿no? Hombre, Jardinero. eso nos lo creemos todos. No, pero lo tuyo es especialmente. Como es un vivero, se supone, del siglo XVIII, pues no utilizar las técnicas de aquella época, pero desde luego no utilizar técnicas demasiado modernas. Ya, pero si tratáis de aproximaros... ¿Me enseñas un poquito cómo se hace? Sí, claro. A Mira, ver. hay que hacer un corte Sí. nuevo, aunque los esquejes ya están cortados, pero este corte viejo ya está un poco cauterizado. Ajá. En el corte nuevo ya absorbe bien la hormona y un pequeño golpecito como si tiraras la ceniza de un cigarro y clavas. Un golpecito para sacudir, ahí, Y lo pongo aquí. y lo clavas. Ya está, mira qué fácil. Bueno, ya puedo decir que he plantado un... Un esqueje. ¿Qué más plantas hay en el jardín importantes? ¿Cuáles son las más abundantes en este jardín? Mira, lo más abundante son los lilos, los cercis, los robles, que son raros, no son de esta zona. El roble, Tiene una que hoja es un grande, roble. ¿no? Este roble que hemos visto. Sí, es un roble de hoja grande. Me han dicho que tienes una sorpresita aquí en la zona de jardinería relacionada con la madera. Tenemos en esta zona una colección, vamos, no es una colección, es una muestra de cada árbol que se ha talado, que la hemos guardado y, bueno, como ya son muchas, que llevamos 19 años, desde que entramos nosotros, pues ya la verdad es que forma una buena siloteca. Si quieres vamos a verla. Venga, vamos allá. Aquí tenemos una tronca por cada árbol que se ha cortado en el Esto que jardín. tocas es pino, ¿o Esto no? que toco es pino, que generalmente los pinos al poco tiempo de conservarlos pierden la corteza. Este, por ejemplo, dentro, ahora está recién cortado, pero dentro de un par de años la perderá y se quedará. Porque tiene esta formita de pera. Sí, esta forma tan curiosa es porque este árbol se inclinó. Si el árbol se inclina, esta zona de aquí, la de compresión, empieza a generar más madera. Por aquí crece la madera más. Entonces, como si le creciera el músculo. Exactamente, es como si creciera el músculo. ¿Y este que tienes aquí? Este es lo mismo, este otro árbol que a partir de esta fecha se empezó a inclinar hacia este lado. Y esto es el norte, que es de donde viene el viento fuerte. De hecho, el barrio que hay ahí arriba se llama el Ventorro. Como una flecha hacia Sí, lo hacemos justo antes de cortar la tronca para poderla orientar siempre. Es una forma contundente de no perder la información. Aquí hay mucha información de cosas que han pasado en el jardín. Tenemos árboles de 130 y alguno de 180. He llegado
a contar por el jardín. Este se parece un poco por fuera al árbol de Júpiter, ¿no? Un poquito. Totalmente. Pero tiene que perder la corteza. Ajá. Y entonces es totalmente lisa como el árbol de Júpiter. Es pesado este, es denso, ¿no? Un poquito denso. El laberinto es una pieza clave de este jardín, concebido como divertimento, pero también creo yo, y conociendo un poquito a la duquesa, como un pequeño homenaje a una gran mujer, Ariadna, que salvó a su amado Teseo con un ovillo de hilo. Estamos en el centro del laberinto, bajo el árbol de Júpiter. Veis que os voy a contar una pequeña historia. El laberinto original se perdió, pero se reconstruyó con la hoja de laurel, con un arbusto aromático traído de Valencia, utilizado en jardinería desde época de los romanos. La Casa de la Vieja emulaba otro famoso capricho de la reina María Antonieta, que como este se basaba en el anhelo por la vida rústica, un pequeño paraíso sencillo y pastoril, donde el teatro y los juegos ayudaban a olvidarse de las preocupaciones mundanas. La fachada estaba cubierta de rosales de pitiminí, una planta exótica que se trajo desde China en exclusiva para la duquesa y que cuentan plantó ella misma con sus propias manos. Bueno, este es el capricho con más éxito de los invitados de entonces, por una razón, porque era muy divertido. Se lo pasaban muy bien, se vestían de labriegos y venían aquí a pasar la tarde, a jugar con una familia que tenía una viejecita que estaba bailando, pero era una familia muy especial porque era una familia de autómatas. Esta vuelve a ser otra edificación muy delicada, que no tiene cimientos y por lo tanto la mantienen cerrada todo el año. Y somos unos auténticos privilegiados porque podemos entrar. Bueno, este es el gabinete del musgo, una maravilla para las tardes de verano. No me extraña que tuviera tanto éxito entre la gente que venía a visitar el jardín, porque aquí es donde más fresquito se está. Paredes y techos completamente alfombrados de este musgo. Vamos a seguir viendo qué hay por aquí. Llegamos al punto álgido del recorrido del jardín. Yo creo que esta sala de aquí, precisamente, que es la sala pompeyana, es el lugar que eligió la duquesa para epatar, ¿no? Para impresionar a todos sus visitantes, porque es un ambiente romanizante que estaba muy de moda en aquella época y la verdad es que es un final dignísimo para todo este recorrido. En este jardín, una de las mayores joyas botánicas y arquitectónicas de la ciudad de Madrid, una mujer excepcional se atrevió a soñar con su capricho, un mundo lleno de contrastes, de razón y de pasión, de intelecto y frivolidad, de simetría y desorden. Como escribió el dramaturgo don Ramón de la Cruz, que era muy asiduo a estos jardines, en este mundo cruel nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Aquí acaba este fabuloso itinerario creado por la duquesa de Osuna, una mujer capaz de reunir en su quinta de recreo el fragor de la naturaleza, los cuadros de Francisco de Goya, los símbolos ocultos de las estatuas de los dioses, los ideales más profundos de la Ilustración y los senderos sinuosos hacia las nuevas ideas que se abrían en el horizonte.